Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias porque nos permites venir un domingo más a abrir las Escrituras, Señor. Te rogamos que tú nos laves, nos limpies, Señor, en el agua de tu palabra y que podamos abrazar las verdades, Señor, que tú quieras decirnos el día de hoy y sobre todo que podamos obedecerlas y ponerlas por obra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada terminamos el capítulo 3 de Primera de Timoteo y hoy vamos a ver el capítulo 4, una porción, los primeros 6 versículos, pero antes de empezar vamos a hacer un pequeño resumen por si de pronto no has venido a todos los domingos, ¿no? O a lo mejor has perdido un poco la secuencia, o para la gente que nos visita por primera vez. Estamos estudiando la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, a este joven pastor que tenía un corazón de servicio, un corazón que amaba al Señor y que estaba dispuesto a servirle. Dice, y el mismo Pablo lo describe en el capítulo 1 como verdadero hijo en la fe. Entonces Pablo le escribe a Timoteo porque en Éfeso estaba viendo falsos maestros, falsas doctrinas, y entonces Pablo le dice: oye, por favor, ve a corregir esas falsas enseñanzas que se están dando en Éfeso. Y entonces veíamos cómo en el capítulo 1 lo podíamos denominar como la iglesia y su doctrina, donde Pablo le dice: no te distraigas con fábulas, con genealogías interminables, concéntrate en la palabra, porque es la palabra la que salva y la que transforma vidas. Y también veíamos la primera palabra fiel, que viene ahí en el capítulo 1, y decíamos, ¿qué son las palabras fieles en la Biblia? Son aquellas que nos ayudan a despejar la mente y fortalecer nuestra fe. Para momentos que de pronto andamos un poco confundidos o perdidos, ¿no? Podemos ir a estas porciones donde viene una palabra fiel y eso nos va a ayudar, ¿no?, a fortalecer nuestra fe. Y en el versículo 15 del capítulo 1 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Luego en el capítulo 2 dijimos, le podíamos denominar la iglesia y su devoción, ¿no? Y Pablo en este capítulo sobre todo quiere que los hermanos oren, ¿no?, que estén orando unos por otros, que oren por la gente que está en eminencia, por las autoridades. Y dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y a los hombres en particular, en el capítulo 2 les da una instrucción muy específica. Les dice: levanten las manos, ¿no?, y oren sin ira ni contienda. Y platicábamos cómo, veíamos en esa ocasión cómo esta instrucción tan particular para los hombres es porque de pronto los hombres traemos este chip de querer nosotros hacer todo, digámoslo así, con nuestras manos, y queremos resolver y no pedimos ayuda y no preguntamos, y dices yo puedo, yo le sé, ¿no? El clásico del coche, ¿no?, que ni le sabes al coche, o bueno, yo no le sé nada, y se descompone y abres por pura inercia el cofre, ¿no?, y te le quedas viendo y no sabes qué vas a hacer, pero a ver qué se te ocurre o algo así, ¿no? Pero así somos los hombres, buscamos hacer cosas y resolver y demás. Y dice Pablo: levanta las manos, no hagas nada, deja que el Señor sea el que haga en tu vida, pero levanta las manos y ora, sin ira ni contienda. Y a las mujeres les da en este capítulo 2 la instrucción dice: aprendan en silencio, sujétense. Veíamos cómo no es una instrucción como de ustedes no pueden hablar, mujeres, sino más bien es un tema de, pues, en general, ¿cómo aprendemos mejor? Pues escuchando y estando en silencio, ¿no? Pero también les dice a las mujeres esta parte de no están llamadas a ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia en general, ¿no? No que no puedan estar al frente de un grupo de mujeres o así, sino que el liderazgo de la iglesia en general, por diseño, Dios había designado que fuera para hombres. Y decíamos, no es un tema de capacidad, no es porque los hombres sean más capaces y las mujeres no puedan, sino un tema de diseño. Dice la palabra, porque primero fue creado Adán y luego Eva, ¿no?
pero también les llamaba, esta exhortación a las mujeres a vestirse de buenas obras, ¿no? Como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Les dice, no con oro ni perlas preciosas, sino vístanse de buenas obras. Luego, en el capítulo 3, decíamos, lo podíamos denominar como la iglesia y su liderazgo. Y vienen, digamos, 3 secciones. La primera vienen una lista de características o rasgos de carácter que dice Pablo, un obispo debe tener estas características. No que deba comportarse con estas características, ¿no? Porque decíamos, no estamos hablando de un tema de conducta, no es como tienes que hacer esto y hacer lo otro y ser marido de una sola mujer y ser prudente y sobrio. No es lo que hagas, sino lo que eres. Así debe ser un obispo. ¿Qué es un obispo? Decíamos, viene de la palabra episcopos, que es básicamente un supervisor, alguien que tiene a cargo o que está a cargo del crecimiento espiritual de otras personas, ¿no? Por ejemplo, el pastor o gente que está dando algún discipulado o gente que está dando los grupos de semillas en casa, son obispos en ese sentido. Es una función, ¿no? Más que un puesto, es una función. Pero ahí mismo en el capítulo 3 viene otra lista de características muy parecidas a las del obispo, pero esta las aplica para los diáconos. ¿Diácono qué son? Los servidores, ¿no? Decíamos, digamos, poniéndolo en nuestra iglesia, los que acomodan las sillas ya están puestas, pero a veces hay que acomodarlas, los que instalan el audio, el sonido, ponen la librería y demás, ¿no? O sea, los servidores en general, pero la lista es muy parecida a la de los obispos. Hay algunas diferencias, pero en general son muy parecidas. Decíamos, ¿por qué? Porque no es un tema de rangos, como de, el obispo está arriba y el diácono abajo, sino más bien es una cuestión de funciones, pero también de un llamado, del llamado que Dios le ha dado a cada persona, ¿no? Eso veíamos en el capítulo 3, y al final del capítulo 3, que fue lo que vimos la semana pasada, fue el misterio de la piedad, ¿no? ¿Qué es piedad? Piedad básicamente es lo que agrada a Dios. Y decíamos, el misterio de la piedad, recordando que misterio en la Biblia no es algo que está oculto, sino más bien algo que ya fue revelado. Entonces, ¿cuál es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad es Cristo, ¿no? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos ser piadosos? Estando en Cristo, ¿no? Él es donde podemos, toda esta lista de requisitos, que de pronto la puedes ver y te desanimas y dices, híjole, de los 10 o 12 puntos de la lista, si acaso tengo 2 o 3 palomitas, todo lo demás reprobado, ¿no? Y te puedes llegar a desanimar como creyente y dices, uy, no, pues me quedé muy lejos de la meta. Pero decíamos, ok, si bien no podemos hacerlo en nuestra carne, no podemos cumplir con toda esa lista de rasgos de carácter, pero ¿qué podemos hacer? Estar en Cristo, ¿no? Él es el misterio de la piedad. En Él podemos, estando en Él, podemos agradar a Dios, y entonces nuestra vida va a ser transformada y vamos a poder ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes y demás, ¿no? Lo que dice esa parte del capítulo 3. Ahora, en el capítulo 4, Pablo va a hablar más a detalle, en esta porción que vamos a ver, que es del 1 al 6, Pablo va a hablar más a detalle de cómo estaban, digámoslo así, operando estos falsos maestros, ¿no? Y le va a instruir a Timoteo cómo debe combatir contra esas falsas enseñanzas. Entonces, acompáñame a 1 de Timoteo 4. Vamos a leer primero los 6 versículos y luego regresamos para ir comentando. 1 de Timoteo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos,
serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a regresar al versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Primeramente lo que hace Pablo es ahí, da una afirmación. Dice, el Espíritu dice claramente, ¿no? ¿Cómo estaba tan seguro o cómo era tan claro para Pablo esto? O sea, esta afirmación que está dando, ¿no? Bueno, dice que porque el Espíritu lo decía, ¿no? Tal vez por alguna revelación que le había dado el Espíritu al mismo Pablo, pero él estaba seguro que el Espíritu era una afirmación a través del Espíritu, que este punto era claro, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿no? Entonces, digamos, tres características de los postreros tiempos, eran tres peligros ahí que se veían como inminentes, ¿no? El primero es la apostasía, el segundo es el peligro del engaño y el tercero es el peligro de las falsas doctrinas. Esos son los tres peligros que caracterizaban o que caracterizan a los tiempos postreros, ¿no? Dice, bueno, un poco antes. Ahora, no es la primera vez que Pablo advierte en sus cartas que va a haber algo así, o sea, que se van a levantar falsos maestros y todo este tema. Ya lo había comentado anteriormente. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Vamos a leer del 28 al 31. Hechos 20, del 28 al 31. Dice, se los voy a leer en NBI. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, ¿no? Primero les empieza diciendo, tengan cuidado de ustedes mismos también, ¿no? O sea, porque no hay quien se libre de que pudiera caer en este peligro, ¿no? Dice, tengan cuidado de ustedes mismos, pero también del rebaño, de la iglesia, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como supervisores, para pastorear la iglesia de Dios. Dice el 29, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Entonces dice Pablo, sé que apenas me vaya de con ustedes. Recordemos que cuando Pablo está diciendo esto, está por llegar a Roma y va para Roma y se está despidiendo de los pastores en Mileto. Entonces les dice, cuando sé que apenas yo me vaya, van a surgir de en medio de ustedes, ni siquiera es que van a venir de afuera, o ya se fue Pablo y entonces va a venir alguien de afuera, sino que de en medio de ustedes van a surgir como lobos feroces, los describe, y van a procurar acabar con el rebaño. ¿Cómo? No es que los van a golpear o los van a matar. Dice el 30, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas. ¿Cómo iban a acabar con el rebaño? Enseñando falsedades, falsas doctrinas, ¿no? Y siempre ha habido, digamos, hombres en el sentido general de la palabra, ¿no? Como género, hombres piadosos, siervos, fieles al Señor, pero también siempre ha habido gente que, digamos, se levanta solamente buscando un beneficio personal, ¿no? En el capítulo 1, por ejemplo, ¿se acuerdan que recordaba a Alejandro e Himeneo? Que decía, estos no perseveraron, no conservaron la fe y la buena conciencia y naufragaron en eso, ¿no? Y ahí quedaron sus nombres registrados como que naufragaron en mantener la buena conciencia y la fe. Ahora, digamos, para seguir entendiendo qué tendríamos que entender por tiempos postreros o últimos días o postreros tiempos, ¿no? Como dice ahí la palabra. Porque puedes decir, bueno, ¿qué es eso? Apenas van a llegar los postreros tiempos, ya pasaron, ¿cuánto falta? Faltan 10 años, 20, ¿no? Primero hay que entender que, por ejemplo, los judíos dividían la historia en dos, en el siglo presente y el siglo venidero. ¿Cuál era el siglo presente para los judíos? Digamos, el que estaban viviendo en ese momento. ¿Y cuál era el siglo venidero para ellos?
era el momento en que Dios iba a venir a impartir justicia, a condenar la maldad y a restablecer la nación de Israel, ¿no? Entonces eso era para el pueblo judío, ¿no? Era como su presente, el siglo presente y el siglo venidero. Ahora, como cristianos en este tiempo, ¿cómo entendemos los postreros tiempos? Entendemos que el Señor Jesús ya vino, ¿no? Entonces, en ese sentido, los postreros tiempos es una etapa o una fase que va de la llegada del Señor Jesús a este mundo, ¿no? Que estuvo aquí, que murió y resucitó por nuestros pecados, hasta su segunda venida, ¿no? En que va a venir por su iglesia y va a impartir justicia. Todo ese tiempo, toda esa fase son los postreros tiempos, que son, digamos, en los que estamos viviendo en este momento, o los últimos días, ¿no? Ahora, estos postreros tiempos o últimos días, podríamos decir, tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que el día de hoy tú y yo podemos vivir y experimentar y echar mano del poder de Dios, del reino de Dios, a través del Señor Jesucristo, ¿no? Volteamos para atrás y el Señor Jesús ya vino y ya murió por nuestros pecados y resucitó, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús que cómo iban a saber dónde estaba el reino de Dios? Y el Señor Jesús les contesta: no vas a decir helo aquí o helo ahí, sino yo les digo que el reino de Dios está entre vosotros, ¿no? Entonces el mismo Señor Jesús dijo: el reino de Dios está aquí, ¿no? Entonces esa es la parte buena, ¿no? O sea, el día de hoy tú y yo podemos echar mano de eso, del poder del reino de Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la parte mala y también la parte triste y dolorosa? Que va a haber mucha gente, dice, muchos apostatarán de la fe, ¿no? Es triste y es doloroso, pero es algo que va a pasar y va a ser una característica, o es una característica de estos postreros tiempos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos entender por apostatar de la fe? Básicamente es renunciar deliberadamente o abandonar la fe. Y sin entrar a un tema de, oye, entonces la salvación se pierde o no, o una postura u otra, una doctrina u otra, porque no es el tema, no es de lo que está hablando esta porción que estamos estudiando. Pero lo que sí puede pasar, más allá de que se pierda o no la fe, lo que sí puede pasar es que deliberadamente alguien decida abandonar su fe. Podría ser una persona que tenga todo el conocimiento y las doctrinas correctas y las bases de la fe cristiana en su lugar y sepa todo lo que tiene que saber un creyente, y aún con todo diga: no voy más por ese camino, y se dé la media vuelta y abandone la fe, ¿no? Eso es apostatar. Ahora, dice, la pregunta sería: ¿por qué van a apostatar? ¿O qué dice el texto? ¿Por qué van a apostatar? Dice ahí: porque van a ser engañados a través de escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿no? Es decir, la fuente de estos espíritus engañadores y de estas doctrinas de demonios es Satanás. ¿Por qué? Recuerdas que la Biblia describe a Satanás como el padre de mentira, ¿no? Entonces, cuando hay mentira, cuando hay engaño, de alguna manera está involucrado Satanás, y en este sentido es la fuente de esos espíritus, ¿no? O sea, un espíritu engañador no puede venir de Dios, ¿no? En Dios no hay mentira, Dios es verdad. Pero también estas doctrinas de demonios, digamos, en ese sentido, ¿de dónde sería la fuente? Igual, de Satanás, ¿no? En Hechos, acompáñame a Hechos 26, 28. Ahí Pablo está contando su testimonio de que Jesús lo ha llamado para algo particular. Dice Hechos 26, 28, te lo voy a leer en NTV. Perdón, Hechos 26, 18. 26, 18. Dice: para que les abra los ojos. Pablo está diciendo ¿para qué lo llamó el Señor Jesús? Dice: para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué estaba pasando con estas doctrinas de demonios y espíritus engañadores? Estaban regresando
de donde el evangelio del Señor Jesucristo los había sacado de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Pero esto que era demoníaco, ¿no? Porque eran espíritus engañadores, eran falsas doctrinas, un evangelio distinto, ¿no? Que dice Pablo, no es que haya 2 evangelios o más, o un evangelio diferente, solo hay uno, ¿no? Los van a regresar ahí, a la oscuridad, los van a regresar a Satanás, porque no son el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis, por ejemplo, que Satanás es el que engaña a las naciones, ¿no? Ahora, encontramos ¿qué sería un ejemplo que podemos ver muy claro en la Biblia de una doctrina de demonios? Lo podemos ver en Génesis 3, ¿no? Esta porción donde Dios le dice a Adán y a Eva que pues les da el Edén, ¿no? Para que lo cuiden y lo trabajen y demás, pero les da una instrucción y les dice, pueden comer de todo árbol menos de este árbol, ¿no? Y entonces ahí Dios ya les dio una instrucción, digámoslo así, es una doctrina que les dio y está muy clara y ellos lo entendieron, o sea, para ellos era claro. Pero luego, ¿qué pasa? Viene Satanás, el padre de mentira, viene con engaños en forma de serpiente y le dice a Eva, oye, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto del Edén, y dice Eva, no, nos dijo que sí podemos comer, solo de ese árbol no podemos comer. Y entonces Satanás les dice, no, lo que pasa es que en realidad lo que va a pasar si comen de ese fruto del árbol es que sus ojos serán abiertos y serán como Dios, ¿no? ¿Qué hizo? Distorsionó lo que Dios había dicho. Lo que Dios había dicho era verdad y ellos lo tenían claro, pero llegó el padre de mentira a distorsionar, a complementar, entre comillas, ¿no? La verdad que Dios ya había dicho. ¿Y en qué terminó? En muerte, ¿no? Entonces ellos comen y bueno, ya sabemos el resto, ¿no? Lo que es historia, todo, la caída del hombre, porque por ahí entró el pecado, esta desobediencia. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro desde el inicio de una doctrina de demonios y cómo puede ser distorsionada esa verdad. Ahora, estas falsas doctrinas debemos tener cuidado porque no siempre van a ser tan claras, ¿no? O sea, si de repente tú escuchas un mensaje, una prédica o que alguien te dice algo que es evidentemente contrario a lo que dice la Biblia, tal vez para ti sea muy fácil decir, no, eso no dice la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Decir que Dios puede mentir por un buen motivo. Tú vas a decir, no, obvio no, ¿no? El padre de mentira es Satanás, en Dios no hay mentira, solo hay verdad. ¿Dónde está el peligro? ¿No? Donde hay una mezcla de verdad, ¿no? Y pareciera toda la verdad, pero no es toda la verdad, y entonces te introducen otras cosas que ya no es el evangelio puro, ¿no? Y el evangelio de la gracia del Señor Jesús. Y la cosa es que hoy en día, para bien o para mal, vivimos en un tiempo donde la tecnología en muchos sentidos es una bendición, pero también simplemente estás a un clic. Por ejemplo, te metes a YouTube y le pones buscar ahí prédica de Romanos 1 y te van a salir muchísimos videos de todos lados, de muchos tipos. A lo mejor lo puedes poner en inglés, en español, en el idioma que sepas y te va a salir mucho contenido. No sabes qué de eso en un inicio son falsas doctrinas, qué realmente está apegado, qué mensaje realmente está apegado a lo que dice la Biblia. Entonces, realmente tenemos mucho de dónde escuchar, pero también así, en esa misma cantidad nos pueden llegar multitud de falsas enseñanzas o falsas doctrinas de las que debemos tener cuidado, ¿no? Ahora vamos a seguir leyendo ahí. El texto dice, el versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos, dijo que muchos apostatarán de la fe, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces primero empieza diciendo, por la hipocresía de mentirosos. ¿De quién está hablando? Pues de los que están apostatando de la fe
y que están enseñando esas falsas doctrinas, y puede ser de los dos, los que están enseñando esas falsas doctrinas que seguramente habían escuchado el Evangelio y tal vez en algún momento lo abrazaron y después lo distorsionaron, pero también de aquellos que, habiéndolo escuchado, el verdadero Evangelio, ahora escuchan falsas doctrinas y dicen, esto está más cómodo, o esto me ajusta más porque aquí yo puedo justificarme, porque aquí yo hago algo por mí mismo, ¿no? Y entonces este Evangelio me acomoda más, ¿no? Entonces dice, por la hipocresía, ¿no? Que alguien hipócrita, pues por definición va a ser alguien mentiroso, ¿no? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, esa conciencia que cuando se apartaron a lo mejor al inicio del verdadero Evangelio, su conciencia les decía, por ahí no, te estás apartando, te estás moviendo, seguro te ha pasado que vas con el Waze y de repente das la vuelta a donde no era y ya te sabes el sonidito de redireccionando, ¿no? Ya te lo sabes, ya cuando lo escuchas dices, hoy ya me equivoqué, ¿no? Es así la conciencia, ¿no? Lo único es que después de redireccionar y una vez y otra vez y otra vez, su conciencia quedó cauterizada y ya, quedó destruida. Buscaba el significado de cauterizar en un diccionario no bíblico, así, de la lengua española. Dice que es destruir un tejido. Y eso pasó con sus conciencias. Se apartaron del verdadero Evangelio, empezaron a enseñar doctrinas falsas y su conciencia quedó cauterizada, quedó destruida, ¿no? Ya no tienen conciencia. Entonces, con esa hipocresía, con la mentira y teniendo cauterizada su conciencia, ¿qué iban a hacer? Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, Pablo también en esta parte de cauterizada la conciencia también está haciendo referencia a que en aquella época, cuando alguien cometía ciertos delitos, lo marcaban con un cauterio, ¿no? Ya sabes, como al rojo vivo, y le ponían una marca en la piel. Y esa era una señal pública. Si tú veías caminar a alguien con esa marca, decías, mira, esa persona pues es un ladrón, robó o algo, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, esos que están predicando o enseñando falsas doctrinas, están igual, o sea, no solo están cauterizados de su conciencia, ya se les borró la conciencia y está destruida, sino es evidente para todo mundo que están cometiendo eso, o sea, están enseñando falsas doctrinas, es evidente, o sea, está la marca ahí de que son falsos maestros. Ahora, esta parte de prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, de ciertos alimentos, ¿no? O sea, no iban a comer ciertos alimentos, básicamente está hablando de una dieta, ¿no? Pero son estos dos puntos, que no se casaran y que no comieran ciertos alimentos. Hay muchos estudiosos de la Biblia. Si tú te acuerdas, en el capítulo 1 de esta carta, veíamos cómo Pablo le dice, no te pierdas, le dice a Timoteo, no te pierdas ni te distraigas con genealogías interminables y con fábulas. Pablo en ese mismo capítulo 1 dice, querían ser doctores de la ley, pero se desviaron de la verdad, ¿no? Y en ese sentido, muchos estudiosos, como Armando, digámoslo así, el rompecabezas, dicen, tal vez en ese momento, haciendo obviamente una mala interpretación de las Escrituras, porque conocían las Escrituras, por eso dice Pablo, queriendo ser doctores de la ley, o sea, estudiaban la ley, pero se desviaron de la verdad. Entonces, dice, probablemente haciendo una mala interpretación de la ley, ¿qué pasó? Que muchos decían, de estos falsos maestros decían, es que ya llegó el paraíso, o sea, un paraíso espiritual, ya lo estamos viviendo en este momento, no tenemos que esperar algún otro evento, algún otro suceso, sino ya lo estamos viviendo en este momento. Entonces, en ese sentido, ya no es necesario casarse, porque ya es el paraíso, es aquí y ahora. Y, por lo tanto, tampoco ya no, pues ni conviene ni es necesario comer X o Y alimentos. Pero otra vez, simplemente era una falsa enseñanza y una mala interpretación de la ley. Como sea, por un lado, al final estos dos puntos, sea que sí sea cierto lo que analizan estos estudiosos de la Biblia o no,
como sea estos dos puntos, al final, ¿qué buscan? Es agregarle al sacrificio del Señor Jesucristo, porque es buscar como justificarte o santificarte a través de obras, y siempre es peligroso. Y todos siempre en la iglesia corremos ese peligro, ¿no? El creer que si hacemos X o Y cosas vamos a estar más cerca de Dios, o vamos a agradar más a Dios, o vamos a ser mejores cristianos, ¿no? Dices, bueno, es que aquí hablaban de casarse, bueno, pero yo leo mi Biblia todos los días, pero yo sí oro, no soy como otros que no, y entonces eso te puede ir generando méritos y que dices, yo sí tengo obras, ¿no? Y entonces yo soy más santo y más justo y más cristiano y yo estoy como en otro nivel. Al final es eso, obras y ser justificado por tus propios méritos. Además, por otro lado, en el primer siglo de la iglesia, si bien no se habían todavía introducido el gnosticismo, empezaba a haber como inicios, ¿no?, de eso. ¿Qué es el gnosticismo? Es una corriente básicamente que decía que todo lo material era malo, y en ese sentido el cuerpo, pues que es algo material, es algo palpable, era malo. Entonces decían, el cuerpo es malo, entonces pues ni te cases, ni comas y esto, ¿no? Y la verdad es que el cuerpo en sí mismo no es malo. O sea, si tú dices, yo no puedo comer ciertos alimentos, pero por salud, eso es otra cosa. Pero no estamos hablando de santidad, ni de justificación, ni de estar más cerca de Dios. Es por salud, ¿no? Pero el cuerpo en sí mismo no es malo, ni los alimentos son malos, ¿no? De hecho, leíamos ahorita, ¿no?, en el versículo 2, en el 3, decía que en realidad Dios los creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El cuerpo no es malo. ¿Qué es lo que pasa? Que el pecado que hay en nosotros, por esa naturaleza caída que tenemos, lo que pasa es que usamos las bondades que Dios nos ha dado para glorificarle, las usamos para pecar, como decía Pablo, ¿no? O sea, veo que en mi cuerpo hay otra ley y mis cuerpos, en vez de ser instrumentos para gloria de Dios, terminan siendo instrumento para el pecado, ¿no? Aunque no quiero hacer, termino haciendo eso, decía Pablo, ¿no? Pero el cuerpo en sí mismo no es que sea malo. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 4 y 5, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué les está diciendo Pablo? Oye, Timoteo, recuérdales que lo que Dios creó es bueno. Oye, es que este alimento no lo puedo comer porque entonces el no comerlo agrada más a Dios, o más bien el comerlo pues va a molestar a Dios, o me voy a apartar de Dios si como este alimento. No, Dios lo creó ¿para qué? Para que lo comiéramos. ¿Recuerdas? Dice, todo lo que creó es bueno y no, o sea, no hay algo que sea de desecharse si Dios lo creó, porque lo creó para nosotros, ¿no? Hablando del alimento, por ejemplo, pero hablando del matrimonio también. Dios instituyó el matrimonio, lo vemos en Génesis, ¿no? Entonces, esta institución del matrimonio es algo que Dios creó y es algo bueno. No tenían por qué seguir esta instrucción de no se casen porque es algo bueno. Al contrario, Dios creó el matrimonio y más bien es algo que glorifica a Dios, ¿no? El matrimonio. ¿Te acuerdas esta escena en Hechos 10 donde Pedro sube a la azotea y de repente tiene hambre y luego tiene una visión que baja un lienzo y Dios le dice come, y dice no, yo nunca he comido en mi vida nada inmundo, y le dice Dios, no llames inmundo a lo que yo he santificado, ¿no? Y hablaba, bueno, de los alimentos, pero también hablaba de los gentiles y demás, ¿no? Entonces, pero básicamente es eso, Dios santifica las cosas y dice Pablo, nada es de desecharse, o sea, eso no contamina el cuerpo ni nos hace más pecadores o algo parecido, ¿no? De hecho, encontramos en Génesis, por ejemplo, en Génesis 1:29, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Dice también Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento,
así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. O sea, pues éntrenle a todo, ¿no? Si es una cuestión de salud, pues está bien, pero por lo demás, éntrenle a todo. Entonces, después de haberle dicho a Timoteo toda esta parte de estas van a ser las características de los tiempos postreros, van a apostatar de la fe, va a haber estas falsas enseñanzas, los que están dando estas falsas doctrinas de no se casen y no coman estos alimentos o tengan esta dieta, son mentirosos y son hipócritas, pero básicamente es ¿cómo lo tienes que enfrentar, Timoteo? Bueno, pues le da una instrucción ahí en el versículo 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Te lo voy a leer en NBI. Dice: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar todas estas falsas enseñanzas o a estos falsos maestros que están llevando a la iglesia a la destrucción y a la muerte? ¿Cómo los vas a enfrentar? Bueno, si esto enseñas a los hermanos, que además te va a hacer que seas un buen ministro, un buen siervo de Jesucristo. ¿Y a qué se refiere con esto? Si enseñas esto a los hermanos, a la iglesia, ¿qué es esto? Primeramente, lo que acabamos de ver en el capítulo 4, que nada es de desecharse si Dios lo creó, porque es bueno para nosotros, ¿no? Primeramente, tienes que enseñar eso para combatir lo de la dieta y lo de no se casen. Pero también, ¿qué más tenía que enseñar Timoteo? Porque esa era una doctrina muy particular que estaba, pero había varias falsas doctrinas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para combatir las demás falsas doctrinas, Timoteo? Pues todo lo que hemos visto. No te distraigas con fábulas, con genealogías interminables. Persevera en la palabra, enfócate en la palabra porque eso es lo que transforma vidas. Oren, enfóquense en, el liderazgo de la iglesia, por ejemplo, había estado siendo un desorden por estos falsos maestros que estaban llegando, entonces de repente ya estaban en el liderazgo de las iglesias, gente que probablemente estaba enseñando estas cosas falsas o que había abrazado falsas doctrinas. Entonces es como, todo esto que ya te platiqué, Timoteo, enséñalo, que tengan estos rasgos de carácter, que tengan al menos, si van a ser un obispo, si va a ser un servidor, pero sobre todo, finalmente, ¿cómo puedes combatir estas falsas enseñanzas? Pues con lo que vimos al final del capítulo 3, ¿no? El misterio de la piedad, porque al final eso es lo que salva. Necesitas permanecer en el misterio de la piedad que ya ha sido revelado. ¿Cuál es este? El Señor Jesucristo. Él es el misterio de la piedad. Necesitas permanecer en Él porque solo Él salva. No te apartes, Él tiene que ser tu brújula y tu centro, ¿no? Guíate por eso y vas a permanecer, ¿no?, en la verdad. Entonces, básicamente es como resumen, ¿no?, tener cuidado con las falsas doctrinas, porque ¿a qué estamos llamados? A predicar el evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio de gracia del Señor Jesús, y a permanecer en la piedad para no apartarnos de ese falso evangelio, que sabemos que muchos van a apostatar, pero oremos, permanezcamos orando, como decía en el capítulo 2, para permanecer, que podamos nosotros permanecer no por nuestras fuerzas, sino por el poder del reino de Dios que ya está en estos tiempos y que podemos echar mano a través del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el mensaje que nos has dejado, por tu palabra, Señor, el mensaje de salvación. Ayúdanos primeramente a permanecer en ti, Señor, a no desviarnos por cualquier viento de doctrina que llegue, Señor. Ayúdanos a tener ejercitados nuestros sentidos, Señor, para poder discernir, Señor, el bien del mal, lo verdadero de lo falso, Señor, y que no terminemos en un camino de muerte, Señor. Sabemos que
Tú dices, Señor, que nadie puede arrebatarte ninguna oveja de tu mano, Señor. Pero también sabemos que el pecado nos puede llevar a abandonar la fe, Señor. Líbranos, Señor, de llegar a ese punto y que podamos permanecer bien firmes y arraigados en nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.